días. Hoy tendremos una nueva clase asincrónica. La llamamos así porque es un video realizado sobre el PowerPoint. En esta clase tenemos la intención primero de repasar e integrar lo que se vio con el profe Andrini las anteriores dos clases. Y entonces después vamos a dar un tema muy cortito, que es el único autor que falta, que es Wallo. Así que vamos a empezar con esta primera diapositiva, repasando solamente e integrando desde la historia de la psicomotricidad. Porque en realidad es un solo tema, empezar desde la historia y ver cómo estos autores fueron siendo parte de una idea que se fue desarrollando en el tiempo, para llegar a lo que hoy entendemos como psicomotricidad. Bueno, partíamos de la historia de la psicomotricidad. Esto lo voy a hacer muy rápido porque ustedes ya lo vieron, obviamente, solo para integrarlo. Ustedes ya pudieron ver de dónde arrancamos, desde antes del nacimiento de la psicología. Siempre el ser humano intentó entender qué es lo que pasaba dentro de la mente. Entonces partimos ahí de los filósofos griegos, quienes desarrollaron dentro de sus ideas, dentro de tantas ideas, la idea de lo que conocemos hoy como el dualismo griego, haber separado de alguna forma al hombre en algo material y algo inmaterial. Lo material, el cuerpo, y lo inmaterial, la mente. Bueno, de ahí ese pensamiento llegó a todo el mundo y luego, durante la Edad Media, lo que conocemos como la Edad Media o el oscurantismo, es cuando la religión dominante de ese momento, que no solamente dominaba el aspecto cultural, también dominaba el aspecto intelectual, así como también lo político. Por lo tanto, todo lo que se conocía de la ciencia, de lo que se conocía como del pensamiento, siempre estaba ligado al pensamiento religioso de la época. Es ahí donde ya describimos que algunos autores, como Agustín de Hipona primero y después muchos años después Tomás de Aquino, instalan la idea del dualismo griego en la doctrina cristiana, reescribiendo las doctrinas cristianas y apareciendo el concepto de alma y cuerpo. Entonces, todo lo material obviamente era referido al cuerpo y todo lo inmaterial referido al alma. Por lo tanto, ahí funcionaba la mente, el espíritu, las sensaciones, todo lo que tiene que ver con la esfera cognitiva. Esto estamos hablando de muchísimos cientos de años, y llegando más adelante a Descartes, uno de los filósofos más importantes, alrededor del 1600, también siguió esta línea, a pesar de no ser religiosos, sino ser ateos, siguió con la misma línea, separando cuerpo y mente. Y esto ha llegado hasta nuestras épocas. Podemos ver cómo en nuestra concepción de las ideas todavía puede persistir el dualismo. A pesar de que seamos formados en diferentes ideas religiosas. Bueno, avanzando entonces más con la historia, 1905, principios del siglo XX, aparece un psiquiatra infantil llamado Dupré, francés, que en el estudio de niños con problemas mentales, él describe los que se llaman débiles mentales.
¿no? Y aquí es uno de los padres o puntos de partida de la psicomotricidad, este señor llamado Dupré, porque es el primero que empieza a describir una, un cuadro clínico que él lo llamó débiles mentales, donde, como ustedes ya habrán visto, se relaciona, o él podía relacionar los problemas motores, podríamos llamar hoy torpeza motriz, a causa de problemas intelectuales, sin que haya problemas, sin que haya patologías en el área motora. Por lo tanto, no se justificaba la patología motora o la torpeza motora, sino que era solamente atribuida a la patología cognitiva, la patología mental. Y por eso aparece, él describe, perdón, la asociación entre lo cognitivo y lo motriz. Bien, durante todo el siglo XX la neurología con la neuropsiquiatría y la neurofisiología, y ahí aparecen muchos nombres de los que hoy estudiamos, como Wernicke, Sherrington, Magnus y muchos más, no lograron superar del todo el dualismo, aunque ya empezaban a separarse como científicos de la idea del dualismo que venía de los griegos y se había reescrito en el cristianismo. Al empezar a encontrar las patologías en la corteza, bueno, pudieron distanciarse, pero no del todo, no se salió del dualismo. Euger está considerado como uno de los autores también que dio un puntapié muy importante al poder relacionar la motricidad con el carácter. Entonces, si habría problemas en la motricidad como en el carácter, en el desarrollo del carácter de un niño, se iba a ver reflejado. Obviamente, de esta forma estaba hablando de un ser global. Bueno, ahí aparecen otros autores más, entre ellos Wallon, que va a ser el tema que viene después, que habla del desarrollo emocional con la motricidad y el psiquismo del niño, una relación muy fuerte, y es considerado el padre de la psicomotricidad, Wallon. Después vimos otros autores como Piaget, donde iguala el desarrollo de la motricidad con el desarrollo cognitivo, por eso establece hasta periodos que se llaman sensorio-motor, lo vamos a estudiar en el segundo cuatrimestre. Y otros autores más adelante como Ajuriaguerra, que establecieron ya el concepto de terapia psicomotriz. Ajuriaguerra es un psiquiatra infantil y donde pone en juego con postulados o ideas del psicoanálisis como el tono muscular. Es el telón de fondo de las relaciones sociales del niño, como el tono muscular va variando, se va adaptando, va cambiando de acuerdo a lo que pasa con su interacción con los pares o con las personas con el niño interactúa. Bueno, ahí llegamos al siguiente tema que dieron la semana pasada, donde podemos ver con el desarrollo de la psicología. A partir de 1879, este señor Wundt, alemán, se conoce hoy en día como el iniciador de la psicología experimental. ¿Por qué la llamamos experimental? Porque hasta ahí solo era muy ligado a la filosofía solamente. Wundt aplicó los métodos científicos, estadísticos, para poder demostrar cómo los fenómenos psicológicos se dan en las personas de una forma constante. O sea, empezó a experimentar con la psicología. Por eso se llama psicología experimental. Y obviamente lo que a él le interesaba, solamente vamos a decir esto, porque ustedes ya lo repasaron, es la experiencia consciente. No nos olvidemos de esto. Solo está pensando en lo consciente, en lo que pasa por la mente en el momento. No hay nada ligado a lo inconsciente.
Digo esto porque habitualmente cuando hablamos de psicología estamos tan influidos por el psicoanálisis en nuestra cultura que lo primero que nos aparece a la mente cuando hablamos de psicología es lo inconsciente. Por eso resalto que en este momento de la historia, este señor Gunn habla solo de la experiencia consciente y cómo se relacionan entre sí todo lo que está pasando en la conciencia. Los pensamientos, los sentimientos, ¿sí? O las emociones, qué está pasando ahí por la mente, es lo que él se preocupaba en demostrar. Bueno, a partir de ahí nosotros dijimos que hay como una reacción, digamos, de tres grandes escuelas: la conductista, la cognitiva y la psicoanalítica. Grandes caminos, esto se puede dividir en muchas formas más, pero a partir de estas tres grandes ramas, tuvieron cada una de ellas muchas escuelas hijas que se van desarrollando. Ahí teníamos la conductista, donde el principal referente tal vez sea Watson, en Estados Unidos, que estudió la conducta animal. Y bueno, obviamente lo que más le interesaba a él era la conexión entre estímulo-respuesta. Entonces, vendríamos a decir, en contra de lo que desarrolló Gunn, que le interesaba qué pasaba en la mente como experiencia consciente, aparece Watson no pensando en nada que tenga que ver con la conciencia, sino solo como seríamos prácticamente máquinas de responder a estímulos. Tampoco obviamente aparece nada que le interese con lo inconsciente, solo cómo responderíamos ante los estímulos. Y esa sería nuestra forma de conducta, por eso se llama conductista, ¿no? Se estudia la conducta. Conducta es lo como respondemos. Todo lo que se observa en nuestra respuesta es una conducta. La siguiente teoría también, que de alguna forma nace como respuesta a la psicología experimental, es la teoría cognitiva. Su máximo referente es Wertheimer, también un alemán. Y aquí a él lo que le interesaba era cómo entra la información al cerebro. Y entonces decimos que esto lo llamamos percepción, ya lo vamos a estudiar en todo un capítulo del cuatrimestre que viene, esta percepción, y decimos que es como un todo. La teoría cognitiva lo que hace es analizar, estudiar cómo entra la información a nuestro cerebro. Y esto lo vamos a decir siempre que lo hace como un todo. Esto lo vamos a estudiar con mucho más detalle después. Y a partir de esto se va construyendo, obviamente, la psicología de esta teoría. Bueno, y por último y rápido, la teoría psicoanalítica, que ya la vieron, con Freud como el máximo referente, y a partir de ahí un montón de otros autores de los cuales desarrollaron aún más, que obviamente lo que más le interesó a él fue el inconsciente. También vieron a un autor después, Hessel, y también vieron a Blecher. Hessel, entonces, lo que nos quedó como más importante en sus estudios del desarrollo cognitivo de los niños es que lo estandarizó y lo pudo medir a través de escalas, ¿no? Escalas para medir el desarrollo. Y esto hizo que podamos tener a partir de él referencias con cuál estudiar el desarrollo. Aunque ya lo vimos que el desarrollo psicomotriz no puede ser medido en forma tan categórica, en etapas tan precisas, porque obviamente una de las características de la psicomotricidad es la flexibilidad, ¿no? Pero a partir de Hessel podemos tener por lo menos una aproximación de cómo es el desarrollo psicomotriz de un niño. Bueno, también vimos a Blecher, otro autor que puso énfasis en algunas cosas muy interesantes,
por lo menos, por ejemplo, verlo como una globalidad, y es imposible dividirlo al niño. Blecher es uno de los más contemporáneos. Y bueno, y también de lo que sacamos de Blecher es que es un ser eminentemente social. El ser humano no es que se sociabilizó, sino que no puede ser entendido si no se lo estudia siendo social. Bueno, y llegamos a Wallon. Este sería el tema de hoy. Wallon. Henry Wallon. Más o menos para tener idea en qué época estamos, de 1879 a 1963. Se lo conoce como el padre de la psicomotricidad porque sus aportes fueron realmente muy importantes para todos los autores que vinieron después y empezaron a pensar en psicomotricidad. Y lo que podemos ver en él como punto más importante, o uno de los puntos más importantes, pero es el que queremos tomar principalmente para cuando querramos entender la psicomotricidad, es la emoción en la formación de la personalidad. Hasta este autor todavía no se tomaba a la emoción o la parte de los sentimientos, podemos decir, ¿no?, como una parte tan importante para el desarrollo cognitivo, de un niño. Bueno, decimos que trata de un punto de vista psicogenético, la formación de la personalidad del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente también hay una secuencia establecida a partir de nuestros genes. Podemos decir que tenemos un software cargado de cómo va a ser nuestro desarrollo. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, obviamente porque todos los niños tienen una secuencia muy similar. Entonces, obviamente que esto viene en nuestra genética. Y obviamente que parte desde el desarrollo de la emoción, ¿no? Esta formación de nuestra parte psíquica, el motor, es la emoción en el niño. Y aquí vamos a ver algunas imágenes de algunos niños. Y quiero que se concentren en mirar los niños. Y cuando miramos niños, hay algo que siempre nos va a llamar la atención en ellos. Y quiero que se fijen un poco en estas imágenes. Vamos a pasar 2 o 3 imágenes de niños diferentes. Cómo sus rostros, inclusive su actitud corporal, puede estar mostrando lo que están sintiendo, cuáles son sus emociones. Acá podemos ver la niña de pelo más oscuro, cómo está mostrando una sonrisa, y la otra niña tal vez algo más así como un asombro o un interés, ¿no? Pero inmediatamente lo que nos llama la atención en la cara de los niños son las emociones. A diferencia de los adultos, cuando vemos imágenes de los adultos y vemos emociones en los rostros de los adultos, por lo general pensamos que son fingidas, a menos que sea alguna situación espontánea, ¿no? Pero cuando nos sacamos esas famosas selfies o fotos en grupo, tenemos que seguir a ver sonriendo para que se pueda ver algo diferente. Pero si no, nuestros rostros por lo general no expresan tantas emociones como los niños. Fíjense en estos 2 niños, cómo se puede ver inmediatamente tal vez alegría o podríamos llegar a decir cariño entre ellos dos, ¿no?, que lo pueden demostrar a través de una mirada espontánea de alegría. Acá tenemos a la misma niña pero más grande. Aquí evidentemente está pasando con una bandera de aventureros y se puede ver la cara de preocupación, ¿no?, en el momento, o de tensión que está sintiendo en el momento que está pasando, tal vez por la responsabilidad o el momento entre gente llevando la bandera. Pero inmediatamente se ve en la cara las emociones. Hasta los niños muy pequeños. Vamos a mirar ahora las etapas de Wallon, que desde muy pequeñitos su sistema límbico se pone en funcionamiento. Esto lo vamos a estudiar un poco más adelante, en el 3er mes. Y de ahí en más, las emociones pasan a dominar su interacción y su parte cognitiva. Este es un niño muy pequeño, tal vez habrá tenido 8 meses,
y sin embargo fíjense como ya se ve claramente la expresión de las emociones en su rostro. Bueno, puse esta diapositiva porque son las máscaras del teatro griego, donde para representar las emociones se ponían máscaras especiales y acá podemos ver, no sé, diferentes tipos de emociones, ¿no? Tal vez, no sé, ¿no? De preocupación o de, no, de llanto, tal vez, ¿no? La primera en el margen superior izquierdo, de angustia o de dolor o de llanto, de asombro, la que le sigue, la tercera, no sé qué, cómo catalogarla. Abajo podemos encontrar una de enojo, una de susto, y las otras dos no sé a qué se harán referencia. Pero bueno, lo que quiero mostrar es con esto las emociones, ¿no? Y que en el teatro griego las representaban a través de caretas especiales. Bueno, con esto quería solamente mostrar un poco el tema de la importancia de las emociones en nuestra parte cognitiva. Con Wallon, ¿cuáles son los puntos principales que vamos a tomar y que no nos tenemos que olvidar? Porque justamente para eso los ponemos aquí, ¿no? Como nos contribuyen a poder entenderlo. Y de paso vamos a ir aplicando esto a lo largo de la materia, ¿no? Estos pensamientos. Lo primero es que él estudió el paso del acto al pensamiento. ¿Qué sería esto? Hasta que aparece Wallon en escena, en la historia, la psicología tenía como el papel primordial en el desarrollo cognitivo del niño. Es decir, decían que los procesos psicológicos se desarrollaban, psicológicos cognitivos se desarrollaban primero y esto hacía que los niños se muevan. A partir de Wallon, esto se invierte y nosotros hoy estamos totalmente convencidos de que esto es así. Lo primero que se desarrolla en el niño es su motricidad. No necesita de los procesos cognitivos para moverse, sino como que van por detrás, los van siguiendo. El niño primero se mueve y su parte cognitiva se va desarrollando junto. Obviamente que es una unidad, pero quien tira del carro es el desarrollo cognitivo. Perdón, es el desarrollo motriz. Quien tira del carro es el desarrollo motriz. Y esto hace que la parte cognitiva avance. Esto nos pone a nosotros, los kinesiólogos, en un papel fundamental en la terapia de un niño con un enfoque psicomotriz. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos el movimiento. Esto ya lo vimos cuando vimos las incumbencias del kinesiólogo. Entonces, cuando nosotros trabajamos sobre la motricidad del niño, somos también responsables del avance de su desarrollo cognitivo. Bueno, acá hay otro punto importantísimo que nosotros lo tomamos como referencia, es cómo divide el desarrollo, ¿no? Lo divide en estadios, en 5 estadios que ahora los vamos a ver, pero este es el punto importante que quiero que veamos, que estos estadios, a diferentes de otros autores, son de límites absolutamente imprecisos. ¿Qué significa esto? Estos límites imprecisos. No es que el niño tenga exactamente de aquí hasta allá, desde tal año y tal mes hasta el siguiente año y tal mes, es un periodo. Sino que los límites de estos son imprecisos. Y obviamente se diferencia un periodo del otro cuando la conducta principal que la determina este periodo está totalmente se manifiesta claramente. Lo vamos a representar con este otro gráfico. Y entonces podríamos decir esto, ¿no? Uno no puede decir cuándo termina el color azul y empieza el verde. O antes, cuándo termina el lila y empieza el azul. ¿Sí? Esto es lo que estoy queriendo representar. Lo mismo pasaría entre el verde y el amarillo con este arco iris. Entonces, estos son los 4 periodos que Wallon establece. El primero se lo conoce como el impulsivo puro, ya vamos a ver uno por uno ahora, donde a los 3 meses podemos decir que es el centro del color lila. ¿Sí? Y entonces el emocional, el centro estaría a los 6 meses. Por lo tanto, ¿cuándo se separa uno del otro? Bueno, eso es muy impreciso y depende de cada uno de los niños. Y así seguiríamos con los otros periodos más, como el sensorio motor,
que la centralidad de esta conducta sensoria-motora se da a los 2 años, el periodo proyectivo que se da a los 4 y el personalismo que más o menos lo establece entre los 3 y 6 años, con un margen bastante amplio. Espero haber podido explicar esto de los límites imprecisos, pero esto nos ayuda mucho a entender después el desarrollo de los niños. Vamos a tener siempre esto muy presente. Cualquier cosa, ya lo adelanto un poquito, cuando terminemos de ver este video vamos a tener un tiempo de consultas que voy a estar disponible por el grupo de WhatsApp. Bueno, lo siguiente es que el siguiente punto que nos aporta Wallon es que se da una construcción progresiva del desarrollo cognitivo del niño a través de la interacción con el medio. Esto es sumamente importante también. Nunca se puede pensar que el desarrollo psicomotriz es en abstracto solo. No, se da siempre en un contexto. Siempre el medio social, cultural, que representa todo lo que lo rodea, su medio ambiente, le vamos a decir, es lo que es uno de los condimentos fundamentales en el desarrollo cognitivo. Bueno, el primer desarrollo neuromotor, o sea, la primera actividad motriz del niño, es una postura que el niño adopta una postura que se orienta y tiene que ver con la alimentación del niño. Y está provocado por la aparición de la emoción. Cuando aparece alguna forma de emoción en el niño muy pequeño de pocos días, se empieza a orientar su postura para alimentarse. Entonces el primer desarrollo neuromotor tiene que ver con la emoción. Los primeros indicios del desarrollo psíquico se muestran a partir de la emoción. ¿Sí? Si nos vamos a dar cuenta que un niño está en marcha su desarrollo de procesos psíquicos, es porque nos transmiten emociones o pueden captar las emociones. Y esto lo podemos ver de un niño muy, muy pequeño. Realmente con pocos días de vida ya podemos ver su desarrollo psíquico en cómo se desarrollan las emociones. Bueno, Wallon dice que la emoción está en un nivel intermedio entre lo fisiológico y lo psíquico. Digamos, es el mediador, es el camino para el desarrollo psíquico. Vamos a ver los estadios, no mucho, vamos a solamente ver un puntito de cada uno de ellos y ya estaríamos terminando este video. Si decimos que son 5, tenemos que recordar sus nombres: el impulsivo puro, el emocional, sensorio motor, proyectivo y el personalismo. Y después un poquitito habló de la adolescencia, vamos a dar un puntito más. El primer estadio, el impulsivo puro, el recién nacido. Bueno, más adelante vamos a estudiar mucho esto, toda una unidad, que tiene que ver con la actividad refleja o reacciones que el niño tiene, reacciones motoras, producto de reflejos del recién nacido que le llamamos, que dominan sus conductas motoras. Y las respuestas pueden ser interoceptivas o esteroceptivas, pero sus conductas motoras prácticamente están dominadas por las cuestiones reflejas. Y el niño parece que a veces se adapta al medio y otras reacciona con grandes descargas impulsivas. Vemos un niño recién nacido con movimientos muy grandes y que reacciona a los estímulos. Entonces su conducta de alguna forma está dominada por la actividad refleja. Decimos entonces que la centralidad de la conducta sería los 3 meses. ¿Cuándo inicia? Bueno, obviamente hay un punto de partida que es el recién nacido. Cuando termina este periodo no lo sabemos. Se mezcla con este segundo periodo que lo conocemos como el periodo emocional, donde la centralidad de la conducta son los 6 meses. Bueno, se establece, decimos, una simbiosis afectiva entre el niño y su madre. Una simbiosis de tal forma, esta simbiosis afectiva, que sería como una continuidad de la simbiosis
alimentaria inicial, ¿no? Del cordón alimentario. Bueno, depende continuamente de las emociones de la madre y del niño. Y vamos a ver cómo hay un enorme intercambio entre emociones cada vez que se relaciona madre e hijo. También lo va haciendo con los otros adultos o las otras personas que están alrededor, ¿verdad? Pero principalmente es con la madre. Toda la relación con el mundo exterior, con todo lo que pasa alrededor, está dominada con las emociones. Nosotros decimos que el niño a esta edad, principalmente a los 6, que es cuando más fuertemente es emocional, es una esponja absorbiendo las emociones del medio. Si uno lo mira a un niño a los ojos de 6 meses, él continuamente lo que va a estar queriendo es o sacarte una sonrisa o transmitirte una alegría, o por lo contrario, si esto es desagrado, te va a estar mirando como para llorar, o ver cuáles son las reacciones de tu cara. Entonces no importa lo que digas, sino es cómo lo que dices para poder obtener una buena respuesta de un niño muy pequeño. Podemos estar diciéndole cosas horribles, pero con un tono suave y melodioso, y él se va a reír, o al revés. Podemos estar hablando de cosas muy bonitas, pero con un tono muy duro, y el niño va a llorar. Porque lo que va a estar captando continuamente con nosotros son las emociones. El tercer estadio es el estadio sensorio-motor. Más adelante vamos a estudiar a Piaget, que también usa este mismo estadio, donde los 2 años decimos que es la centralidad de la conducta. Y bueno, el niño con este estadio obviamente conoce el mundo a través de los movimientos, y los movimientos son llevados a cabo porque están los objetos. Entonces descubre el mundo de los objetos a través de los movimientos. Y obviamente que el poder caminar y el hablar cambian por completo este mundo infantil del niño por la relación que él puede establecer con su entorno. Entonces el desarrollo de la parte cognitiva tiene que ver con el movimiento, ¿sí?, que es provocado a partir de la percepción de las sensaciones. Por eso se llama sensorio-motor. Su nivel de inteligencia va a ser sensoria-motor. El cuarto estadio es el estadio proyectivo. El estadio proyectivo lo ponemos aproximadamente a los 4 años, como la centralidad de la conducta. Y lo que decimos es que ¿por qué es proyectivo? Porque él se proyecta sobre los objetos. Toda su acción tiene que ver con la proyección que él tiene sobre los objetos, cómo él interactúa con los objetos. Y esto es lo que estimula su actividad mental. Conoce el objeto debido a la acción, como decíamos recién, sobre el mismo. Por lo tanto, si el niño no se mueve, no sabe cómo captar el mundo exterior. Y acá nos ponemos en lugar del niño con patología motora, que lo vamos a estudiar mucho en el segundo cuatrimestre, y la importancia del movimiento, ¿sí?, sobre los objetos, la interacción con los objetos para poder estimular su desarrollo cognitivo. La parte cognitiva no se desarrolla per se, es decir, por sí mismo sola, sino lo hace con el movimiento. Y los movimientos son estimulados por los objetos que nos rodean. La parte cognitiva no se va a desarrollar, o va a tener alteraciones, o va a ser desarrollada en forma mucho más pobre. Bueno, también este es un punto importante, interesante. Dice que el pensamiento es proyectado hacia el exterior por los movimientos. Entonces, podemos decir que si hay menos gestos que palabras, uno podría llegar a afirmar que el pensamiento no está del todo completo. Sí o sí, nuestros gestos se tienen que mostrar. Y en los niños pasa también lo mismo. Por lo tanto, un niño que tiene muchos menos gestos, ya sea de su cara o de sus miembros, no va a estar llamando la atención qué pasa con su esfera cognitiva. Dice que si hay menos gestos que palabras, tendremos problemas con el pensamiento. Pero sería una forma de ver qué está pasando adentro, ¿sí? Esta sería la real afirmación de este pensamiento. ¿Qué está pasando en la esfera cognitiva cuando vemos que los gestos no son suficientes? Lo último, el personalismo, con esto ya vamos terminando,
Este, bueno, aquí en niños estamos hablando de aproximadamente entre los 3 y 6 años. ¿Y cuál es lo más destacado de este periodo, entre muchas otras cosas? Pero por lo menos lo que queremos que nos quede claro es que empieza a reconocer, se llama personalismo porque se reconoce como una persona independiente. ¿Sí? Se empieza a diferenciar del medio, se empieza a reconocer sus propios rasgos. Esto dicen que se puede ver por la reacción de preastancia. ¿Qué es esto? Es cuando el niño se da cuenta que los están mirando y entonces tiene una reacción que a veces es de desagrado. Esto lo vemos en niños que por ahí están jugando o haciendo algo o cantando, y cuando se dan cuenta que alguien los está mirando, que él está llamando la atención, se avergüenzan. ¿Sí? Sienten como una gran vergüenza y cambian su actitud y dejan de hacer lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que hay otro que los está mirando, ¿no? Se están diferenciando, digamos, de alguna forma del resto, empiezan a reconocer su personalidad. ¿Eh? Bueno, también lo que vemos en esta etapa es que empieza a hacer muchas cosas para llamar la atención, ¿no? Acá decimos que mediante tonterías. Y esto de alguna forma nos muestra que él puede demostrar el desdoblamiento de su personalidad. O sea, puede hacer cosas diferentes a lo que él es habitualmente para llamar la atención. Entonces podría ser enojarse, o hacer sonceras, o hacer algunos, podemos decir nosotros, macanas, le decimos, ¿no? Algunas, no encuentro otra palabra. Eh, Podría desobedecer o hacer alguna cosa que no sería correcta, alguna cosa que no sería correcta, eh, para llamar la atención. De esta forma nos damos cuenta que él está haciendo cosas que no son lo que él hace habitualmente, sino que las hace solamente para llamar la atención en ese momento. Y esto lo lleva obviamente de a poco a comprender su rol dentro de la familia. ¿Sí? Él empieza a entender quién es el niño a partir de esta área de desarrollo cognitivo. Pero fíjense, como siempre, la emoción está siendo el eje. Obviamente cuando él conoce su rol dentro de la familia, que es hijo, que es niño, que es el más pequeño, o qué rol tiene en la familia, también al entender su rol dentro de la familia puede entender cómo se inserta en la sociedad, y por lo tanto de aquí en más el niño puede ser escolarizado. Y el último punto, y terminamos, es el valor funcional de la adolescencia. Bueno, lo que él destaca aquí es que las necesidades personales tienen mucha importancia, siendo la afectividad lo primero para el niño. Por lo tanto, aparece en el niño esta idea de, bueno, ya adolescente, ¿no? La idea de la pandilla, porque necesita tener las cuestiones afectivas, ¿sí? Con sus pares, quien lo entiende, pasa a ser lo dominante, lo primero, lo más importante. Por eso aparecen sus amigos, o lo que conocemos a la etapa de la pandilla. Y obviamente es la etapa de los descubrimientos de los valores morales. Aquí el niño adolescente descubre los valores morales, o los redescubre, aquellos que fueron incorporados cuando fue niño, en forma inconsciente por sus padres, los redescubre, y es cuando se decide aceptarlos o rechazarlos. Y por eso aquí aparecen las rebeldías de los adolescentes. Bueno, muy bien. Con eso entonces terminamos esta parte de la clase. La actividad la explico muy rápido, pero de todos modos a partir de un rato más, cuando terminen de ver esto, voy a estar disponible, o durante la mañana de hoy, no va a haber problema, durante toda la mañana voy a estar disponible para las consultas, sobre todo si hay alguna idea, alguna consulta para realizar esta actividad. ¿Qué sería? Hacer un cuadro o una tabla donde se van a analizar cada uno de los autores o teorías que vimos, y se destaquen los aportes al concepto de la psicomotricidad, y si se encuentran algunas ideas contrarias o evolucionistas. Miren, una tabla algo así como esto, donde ponemos los autores, estos son los que tenemos, y entonces ponemos cortito en esta tabla qué aportes creemos que hicieron a la psicología, a la psicomotricidad.
entendiendo el concepto de psicomotricidad, bueno, a ver qué aporte pudieron haber hecho, para qué los pusimos aquí. En algunos vamos a encontrar muchas cosas, en algunas cosas, algunos tal vez encontremos muy poco y otros no encontremos nada. Pero tratemos de pensarlo. Y también qué ideas pueden aparecer como ideas evolucionistas, que están por detrás de algunas de estas, detrás de estas teorías, que obviamente la mayoría de ellos lo fueron, evolucionistas y ateos, y que podrían ser también contrarias al concepto de psicomotricidad. Podríamos ampliar un poco la información si ustedes quieren, buscando algo acerca de esos autores. Hay mucha información en internet de esto, no quiero que se pasen mucho leyendo, pero podríamos buscar si ustedes quieren algo más, como para completarle las ideas, a ver qué podemos encontrar que aporta o que van en contra de la psicomotricidad. Bien, esta entonces sería la tarea, que es para portafolio, es individual, podemos consultar y ayudarnos, no hay problema, pero la entrega siempre es individual. Con esto damos entonces por concluida esta clase y esperemos que en breve, no sé cuánto tiempo más, pero que en breve podamos estar teniendo clases normales.